Lugares abandonados hay muchos. Viejas casas, antiguos palacetes, hospitales en ruinas, pero en principio son enclaves donde no tiene por qué ocurrir nada. O quizás sí, nunca se sabe. Pero aquellos que se dedican al ámbito de la investigación necesitan ir a tiro fijo y por lo tanto buscan lugares en los que exista esa especie de estrato de sufrimiento que se ha podido ir acumulando a lo largo de los años o de los siglos. Nos hemos acercado a las afueras de Marbella para conocer una vieja mansión donde dicen los investigadores que ocurren fenómenos extraños. Hoy vamos a recorrer su interior y vamos a entrevistar a los protagonistas. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. En ocasiones, el pasado regresa para recordarnos aquello que ya no es, pero que no se ha ido del todo. A veces son recuerdos agradables que nos ayudan a recargarnos, a saber que un día fuimos felices y que podemos volver a serlo. Pero otras veces nos atropella implacable para hacernos saber que allí, justo en ese lugar, se produjo el dolor, el miedo y la violencia. Bueno, Sergio, Antonio, estamos dentro de esta mansión, un lugar donde parece que los que os dedicáis a este ámbito de la investigación paranormal habéis percibido cosas curiosas, pero yo siempre digo que este tipo de fenómenos casi siempre están condicionados por un pasado luctuoso en el lugar donde se producen, y no sé si se conoce alguna historia, no sé si oficial o extraoficial, del sitio en el que estamos, de algún tipo de acontecimiento trágico, de muertes, de sufrimiento. ¿Se podría contar algo en ese sentido? Por lo que nosotros sabemos, tenemos entendido, en este lugar perteneció a gente árabe, que los cuales eran mafiosos, eran contrabandistas de armas, y tenemos entendido que aquí, por temas de ajuste de cuentas, pues fallecieron personas aquí. O sea, un sitio en el que supuestamente hay gente que ha fallecido de manera violenta. Y yo no sé si la gente del entorno suele hablar de ese asunto. No sé si habéis llegado a preguntar a alguien, a vecinos, si es un tema que es voz populi. Gente de Marbella, de aquí de la zona, también han contado cosillas así parecidas, de que esto pertenecía a árabes, que hacía muchas fiestas de gente de lujo, de la Jet Set de Marbella, ¿no? Y siempre había ahí en la puerta muchos coches de lujo y demás, y es lo que tenemos entendido, más o menos. Me imagino que en todo caso, si eso hubiera pasado, también es un tema delicado y posiblemente la gente no quiera hablar del tema también. Claro. Está más... Sí. Lo que sí, los mismos ocupas que están aquí sí que nos han contado cosas de la historia del lugar, como por ejemplo... Sí, eso lo ve... Sí. O sea, ellos confirman un poco lo que vosotros ya sabíais. Árabe, ajuste de cuentas... ¿Cómo descubrís este sitio por primera vez? Porque no sé si fue un poco este lugar, como curiosidad. nosotros tenemos un hobby que es exploraciones urbanas, de sitios, lugares abandonados y demás, y yo con otro compañero pues descubrimos este lugar que estaba abandonado y le hicimos una exploración urbana, un urbe, lo que se suele decir. Y ya a raíz de yo hablé con él, que como también nos gusta el mundo del misterio, pues se lo comenté que este sitio estaba abandonado y decidimos hacer aquí una investigación.
O sea, lo que empieza como una simple exploración urbana, al final ha terminado con el descubrimiento de un sitio donde pasan cosas curiosas, ¿no? Correcto. Y la primera vez que visitáis el enclave y atravesáis esta puerta, ¿qué sentisteis? Porque incluso aunque uno no sea sensitivo, cuando entra en un sitio que está cargado, No, va notando. algo se nota, ¿verdad? se nota la energía cargada De del hecho, lugar. vinimos a hacer un urbe. Sí, esa. Venimos a hacer un urbe, Correcto. que ya me trajo el sitio aquí. Y en el urbe ya traímos los aparatos y empezamos a ponerlo, y la sensación esa de que tú presentes aquí es algo. Como que alguien, digamos, por detrás, por la cogota, digamos, que presiente que como te están observando, ¿no? Sí, la típica sensación de estar observado, de estar observando. y de que hay alguien prácticamente detrás de Correcto, ti, ¿no? correcto. ¿Cuántas veces habéis estado en este lugar aproximadamente? Tres, cuatro, más o menos. Cuatro. Unas 3 o 4 veces, más o menos. Pues si os parece, vamos a ir ahora recorriendo puntos claves de este edificio donde habéis vivido situaciones curiosas, habéis captado psicofonías, incluso fotos y vídeos que son muy llamativos, pero vamos a conocerlos desde los lugares donde ocurrieron. ¿Os parece bien? Vale, perfecto. Estupendo. Bueno, seguimos en este pasillo principal, en esta entrada de esta vieja mansión, y justo en este lugar se produce un fenómeno curioso. Tenemos un vídeo que lo vamos a mostrar dentro de un momentito, pero me gustaría que describierais un poco la escena, porque pasaron varias cosas en muy pocos segundos, ¿verdad? Exactamente. Estábamos puestos ahí, enchufando todas las cámaras para acá. Yo precisamente estaba sentado allí. Ajá. Me levanté de ahí del sitio, me fui para allá a recoger un aparato, y al moverme para allá, una pelota de la que teníamos puesta ahí se movió por un lado y volvió otra vez al mismo sitio. Sí vi que había un globo, ahora vamos a hablar de cómo ese globo explota, pero me ha parecido curioso porque es un sistema que soléis utilizar para ver si hay corrientes de aire, ¿no? Habitualmente se utiliza una vela, que también lo hacéis, pero en este caso utilizáis globos. Sí. Y se movió también el Se globo. movió también. Sí, el globo lo teníamos para acá, se iba para allá y venía para acá. Señal de que había corrientes, pero eran corrientes... Estamos en un sitio abierto. Exactamente, que puede haber corriente de aire, pero la vela descartaba de que ese aire no existía. Y de pronto se produce la explosión de ese globo, que yo no sé si alguien lo puede atribuir a algo del terreno, a un cristal, pero daba la impresión de que no, porque el globo estaba casi flotando, o sea, no estaba tampoco rozando Es que es lo que digo, constantemente el pusimos suelo. varios globos y cada globo tomaba una dirección diferente. Uno se metía en el cuarto de baño de aquí, otro tiraba hacia allá, otro... que cada globo cogía... Y era raro porque el globo que se fue para allá era como si alguien le estuviera pegando patadas. Porque Empujándolo. rebotaba Hay en la una pared, escena que se ve, sí, que rebota en la pared el globo. ¡bum! Va rebotando. Vuelve como y se- vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y mientras se producían esos fenómenos, porque es curioso, ¿no? Un tramo temporal tan corto y que pasen tantas cosas, el movimiento de la pelota, el globo que explota, vosotros
¿percibisteis algún otro fenómeno en ese instante de sensación de frío, algún sonido extraño? Porque normalmente cuando pasan, hay fenómenos concomitantes, ¿no?, que ocurren a la vez. Que ¿también ocurrió algo parecido? ¿Notabais algo extraño en ese momento? Hay veces que yo, por ejemplo, personalmente sí que notaba escalofrío, pero hay puntualmente las veces que no es siempre, ni siempre en los sitios que vamos notamos esa sensación. Muy bien, pues vamos a seguir el recorrido porque hay más estancias donde han pasado cosas bastante curiosas. Vamos para allá. Vale. Bueno, Sergio, Antonio, estamos en otro escenario donde también ocurrió un fenómeno curioso, que además es muy interesante porque la mayor parte de las veces cuando uno asiste a este tipo de lugares salen psicofonías, algunas más o menos cuestionables, hay sensaciones que pueden ser muy subjetivas, pero como solemos decir, a una cámara de fotos o una cámara de vídeos no se la sugestiona, ¿no? Y habéis captado una sombra bastante llamativa, ¿no? ¿Cómo ocurrió exactamente? Porque el escenario es este. El escenario es este. Pues nos disponemos a montar aquí todo el equipo, todos los dispositivos en la sala hecha y hecha. Y estamos en directo en una plataforma, que no vamos a decir el nombre. Y cuando mi compañero se percata de que aparece por aquí, por este lado, una sombra negra y terminando allí, bueno, se desplaza, digamos, de izquierda a derecha. Se viene para acá, circula lo que es el aro de luz que teníamos, se mete para adentro, da vueltas por aquí y desaparece para allá. O sea que hace un recorrido bastante amplio. E inteligente también. Lo que nos han comentado, que hace el recorrido gastando energía de los aparatos. Porque pasaba cerca, ¿no? Cerca de los aparatos. Donde tendría sensores. Justamente donde estaban los aparatos daba vueltas en el mismo aparato. Se podía apreciar en la imagen, vaya, que nosotros lo vimos con nuestro propio ojo, que tenía esa sombra, digamos, tenía inteligencia porque se paraba en distintos dispositivos que teníamos aquí, como dice mi compañero, recogiendo energía, absorbiendo esa energía, ¿no? Y se hacía más grande. Y se hacía más grande porque también. la bola era pequeña y cada vez que se arrimaba un aparato crecía esa sombra. Vosotros directamente no lo visteis, ¿no? Sí, o sea, sí, lo vimos, no solamente nos quedamos en shock. pero a través de la cámara o a través de la cámara y directamente. Y visualmente. ¿Y qué sentisteis en ese momento? Porque, hombre, la Pues, sensación la tiene que ser... sensación de un escalofrío de los pies a la cabeza. Eso que lo que es. Porque que una cámara perciba algo y luego lo veas es diferente a que tú directamente lo estés viendo, ¿no? ¿Y qué os parecía que podía ser por su forma? Porque no da la impresión de que sea una forma, vamos a decir, humanoide, ¿no? Como de persona. Es una cosa muy extraña, como muy felina. O como una si fuera energía, no sé, algún tipo de energía, podríamos decir, ¿no? Que y llegar a ser. cuando eso ocurre, ¿venía precedido también de alguna sensación extraña, de algún fenómeno, o directamente fue lo primero que ocurrió aquella noche? No, porque también, bueno, podríamos decir que estaban interactuando con los distintos aparatos que teníamos, respondiendo a preguntas que nosotros le realizábamos. Entonces fue como todo un conjunto, ¿no? Llevamos un rato haciendo preguntas, interactuando los aparatos y de buena primera pasa esa sombra y nos quedamos le dije, mira, Sergio, que sorprendido, la verdad. ¿Y qué hicisteis luego? Porque no sé si seguisteis investigando. Seguimos. Seguimos. O sea, no tuvisteis miedo en ese momento de que pudiera pasar algo peor, ¿no? Ya más, en el poco shock tiempo de verlo. Normal. En el poco tiempo que llevamos haciendo esto de la investigación, que nos pase esto para nosotros es como un premio, ¿no? Que es lo que venimos buscando, en verdad, ¿no? Es lo que venimos buscando. Algo tan claro no suele ocurrir de manera habitual, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir conociendo otros lugares, porque aquí habéis hecho varias noches de investigación y habéis captado material muy interesante, así que nos vamos para el siguiente punto. Muy bien. Venga.
Bueno, estamos en una habitación donde se captó una psicofonía muy clara y me gustaría que me contarais un poquito también cómo fue ese momento de investigación, porque supongo que también tendréis por aquí otro aparataje más allá de las grabadoras, ¿no? ¿Pasaron también cosas en el momento en el que se graba esa inclusión? Sí, empezaron a interactuar también con los aparatos. Ajá. De hecho, también nosotros traemos agua y como tenemos escuchado con los demás grupos y demás, que echándole agua para que ellos puedan coger energía para allá para acá, le ponemos una botella, le echamos agua y en esa psicofonía que estamos como diciendo, bébetelo. Bébetelo, o sea, hacía alusión inteligentemente al agua que habíais dejado momentos antes, ¿no? Tierra. De hecho, hay otra inclusión que se graba en esa parte principal, en ese salón principal, en la que se oyen unas risas también muy claras. No te pongo más. No te pongo más. No te pongo más. No son risas vuestras, o sea, vosotros controláis todos esos parámetros, pero ¿qué es lo que se percibe? ¿Es una voz de hombre, una voz de mujer, de niño? De hombre, yo lo escuché como de hombre mayor. Yo tenía entendido de mujer, la risa. De mujer. Es que a veces es difícil el llegar a una conclusión, ¿verdad? Cada uno analizarlo. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque es una especie de risa lejana. Sí. Y estaba claro que no podía ser de nadie que estuviera escondido en otro lugar porque lo hubierais oído vosotros, ¿no? Nos hubiéramos percatado también, ¿no? También si hubiera... Siempre estamos alerta también. Sí, claro. Además soléis tener, como habéis dicho, sensores de movimiento, sensores de alteraciones electromagnéticas. ¿Se activaban mucho durante esas noches de investigación? Sí que se activaron. Sí. Se activan varios bastante. rempos, luces, bolitas de luces también que solemos poner también se activaron. También, ¿no? Y en lugares donde tampoco puede ser nadie de carne y hueso el que... No. Que está puesto. Porque eso solo es tocándolo, al tacto, digamos. Y estamos nosotros viendo, visualizando todos los dispositivos y eso solo es el tacto de alguien que lo pueda tocar. Y luego muy cerquita energía de donde estamos hay una habitación donde llegasteis a ver, no sé si a ver directamente o a través de las grabaciones, una cabeza que se asoma. O sea, de nuevo un fenómeno visual bastante imponente. Sí, la verdad bueno, que sí. Eso ya fue mi compañero cuando editando los vídeos, revisando el vídeo, cuando se percató de que en la pared, en el trozo de pared que está roto, pues percató como una imagen de asomarse. En la misma noche no lo vimos nosotros, pero en la edición de vídeo ya y cuando subimos los vídeos a los canales y eso, sí que ya lo vimos que se asomaba y se escondía. Cuando ya íbamos a pasar por el pasillo, es cuando se escondió esa cabeza. Claro, la pena es que no lo hayáis visto aquí porque si no me imagino que hubierais venido rápidamente a ver qué era lo que podía ser. Del tirón, claro, sí. Bueno, hemos hablado de psicofonías, hemos hablado de vídeos que han grabado cosas que además habéis tenido la suerte de poder ver incluso en vivo y en directo, pero no sé si también a nivel fotográfico, sabéis que a veces se captan este tipo de cosas. ¿Qué os ha salido en las fotografías que soléis hacer aquí en esos barridos? En fotografía me parece que no, poca cosa, no hemos analizado tampoco a fondo para captar nada. Claro. Bueno, las fotos que nos mandaron allí, que también se veía como si fuera una cara, ¿te acuerdas? Que tú la marcaste. Vale, esa. sí. Esa sí. ¿Y qué es lo que se ve en esa imagen? Sí, se ve el rostro de una niña o algo así. El rostro de una niña como asomado por la pared que está rota, digamos. Por como observando, como si estuviera observando lo que estamos haciendo nosotros. Yo personalmente a la fotografía no le pongo mucho empeño porque también puede ser plasmaciones o paredolias y te puede distinguir un poco. Claro. ¿Habéis llegado a pasar aquí mucho miedo? O sea, sensaciones que quizá os han hecho pensar, yo me quito de medio, me voy rápidamente, o no, habéis aguantado. La verdad, hemos aguantado el tirón. Sí, y la parte que me gusta. Siempre con mucho respeto, respetando lo que hacemos, a las entidades que pueden estar aquí, pero en ningún momento miedo. Y venimos a eso. Venimos buscando eso, ¿no? Claro. ¿Y lo habéis encontrado? Lo hemos encontrado.
Los investigadores nos hacemos multitud de veces la misma pregunta. ¿Por qué en un edificio vacío, deshabitado, en ocasiones se escuchan voces, se ven extrañas sombras? Da la impresión de que no está vacío del todo. Posiblemente todo esto tenga que ver con una tesis, con una creencia en la que viene creyendo el ser humano prácticamente desde la prehistoria, desde aquella época en la cual el ser humano empezó a mirar hacia el cielo y empezó a enterrar a sus muertos con honores porque era consciente de la posibilidad de una continuidad de la vida después de la muerte. Lo que viene a decirnos esa tesis es que cuando una persona muere, en ocasiones su espíritu, si es que hay algo después de la muerte, que no lo sabemos, pero todo hace indicar que algo hay, ese espíritu se quedaría en esa fina membrana que separa el mundo de los vivos del mundo de los difuntos. Serían varios los motivos, pero el principal de todos es el apego. Principalmente el apego hacia la gente a la que queremos, pero también otro tipo de apegos hacia lugares y enclaves y elementos puramente materiales. Por ejemplo, el apego hacia el lugar en el que hemos nacido, al lugar en el que hemos vivido, incluso el enclave donde hemos fallecido. Por eso existen tantos puntos negros de carretera donde hay conductores que, conduciendo en mitad de la tarde o de la noche, de pronto han visto cruzarse figuras que han aparecido y desaparecido de manera completamente espontánea, como si estuvieran realizando la representación del momento de la muerte. También podría existir un apego hacia el lugar donde la persona ha sido enterrada. No cabe duda de que existe un apego hacia el vehículo que hemos utilizado durante toda nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Y eso explicaría el por qué en varios cementerios hay vigilantes que lo han pasado muy mal. Yo he llegado a conocer a algunos de estos vigilantes que incluso han tenido que pedir el cambio de servicio porque no ha podido aguantar esa tensión de estar haciendo rondas nocturnas en un recinto donde este tipo de sucesos ocurre de manera más o menos frecuente. Pero incluso más allá del apego nos encontramos con otros elementos importantes. La persona que muere y le ha quedado algo por hacer y quiere hacerlo desde el otro lado. La persona que desde el mundo de los muertos intenta buscar venganza, buscar justicia. O incluso una tesis que viene representada en ese clásico que fue El Sexto Sentido, la película El Sexto Sentido. Gente que ha muerto de manera tan inminente, tan repentina, que no es consciente de que ha muerto y por lo tanto sigue habitando los lugares que habitaba en vida. Es más, en algunos de los casos que he investigado, me dice la intuición que hay entidades que saben que han muerto, pero que no quieren aceptarlo. Por lo tanto, ya sea el apego, ya sea la necesidad de buscar justicia o venganza, esa persona se quedaría enclavada en un lugar concreto y no pasaría del todo al otro lado hasta que no solucione el problema que quería solucionar, hasta que no consiga el desapego o sencillamente hasta que sepa que ha muerto o reconozca que ha muerto. Esa sería la tesis. Evidentemente no tenemos ningún tipo de prueba científica que lo verifique, pero la experiencia nos habla de esa sensación de personas que han muerto y que no se han ido del todo. Quizá por eso, lugares deshabitados da la impresión de que en ocasiones no lo están del todo. Otra de las tesis que se utilizan en el mundo del misterio para atribuirlas a determinados casos es aquella que es conocida como la impregnación ambiental. ¿Pero qué sería la impregnación? Vamos a imaginarnos que en el lugar en el que nos encontramos hay una persona que muere de manera dolorosa, de manera agónica. Si hay algo después de la muerte, su espíritu se irá al otro lado. Si no hay nada, no se puede ir a ningún sitio. Y el cadáver lo enterramos en un cementerio. Hasta ahí todo bien. Pero justo en este punto, en esta ubicación, se habría quedado una energía remanente del dolor, del miedo, de la rabia, de la ira, de la impotencia, de todo lo que ha sentido esta persona en los momentos previos a la muerte. Digamos que es una especie de emanación de sensaciones, de sentimientos, de emociones que se quedan grabados en el lugar. Y luego cuando el ser humano, los seres humanos, los que estamos vivos, pasamos justo por este punto, lo vamos a percibir. Y lo vamos a percibir en base a lo que catalogamos como 3 escalones o 3 niveles. El primero sería una extraña sensación de malestar. Por ejemplo, la persona que entra a un edificio se siente perfectamente bien, pero ahora se mete en una habitación en concreto y nota una especie de extraño mal rollo, de sensación de mareo, de dolor de cabeza o incluso ganas de vomitar. Personas que han estado en un punto concreto han vomitado sin venir a cuento. En ese momento decimos sin venir a cuento y luego nos enteramos de que justo en ese lugar ha habido un suicidio, ha habido un asesinato, ha habido una muerte violenta o sencillamente lo ha habitado una persona que ha sufrido durante muchísimo tiempo. Digamos que nosotros estamos percibiendo ese remanente
remanente energético y lo estamos transmutando en una sensación de malestar. Luego tendríamos el siguiente nivel, a nivel auditivo, o sea, no cuando vemos cosas extrañas, sino cuando las escuchamos. Por ejemplo, estamos en un lugar concreto y escuchamos una especie de representación del sonido de una guerra y luego nos enteramos de que en ese punto concreto ha habido un episodio en una contienda, la Guerra Civil Española, lo que sea. Sería como meter la cabeza en una máquina del tiempo, viajar al pasado y escuchar un pedacito de escena. Y finalmente tendríamos el último nivel, el último escalón, cuando vemos una figura que pasa por delante. Creemos en ese momento que es un espíritu, pero no lo es. El espíritu puede existir, pero está en otro sitio. Lo que tenemos delante es una carcasa vacía, es un eco visual del pasado. Para que nos entendamos, sería una especie de bucle, de vieja película que se repite una y otra vez. Sería meter la cabeza en esa máquina del tiempo, viajar al pasado y contemplar un pedacito de escena. En definitiva, se trata de esas emociones grabadas en un lugar que están representando el momento en el que la persona ha fallecido. Por eso, la impregnación ambiental es tan importante para atribuirla a determinadas historias y a determinados lugares. Este ha sido nuestro viaje por el interior de este antiguo palacete. Si en algún momento queréis visitar este lugar u otro parecido, siempre hay que venir primero de día y estar al tanto de cualquier lugar potencialmente peligroso. Y al venir de noche, siempre alumbrando muy bien alrededor. Nunca merece la pena, por el hecho de vivir una experiencia diferente, una experiencia exótica, el pasar por un accidente que te pueda salir demasiado caro. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.